Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network que nos permiten entrar a su casa domingo a domingo, gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar con la palabra, gracias a nuestros amigos de Facebook que también nos permiten entrar a su casa con el mensaje, el mismo mensaje que el Señor tiene para aquí, para nosotros, también lo tiene ahí para ustedes, así que disfrutemos de la palabra y del mensaje de nuestro Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, que en esta mañana la palabra me toque y transforme mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí una ilustración esta semana que me llamó mucho la atención. Y cuenta que un joven estudiante se encontraba frustrado, cansado de los problemas y las presiones de la vida. Un día decidió visitar a su profesor, un hombre sabio, tranquilo, que siempre encontraba palabras de consuelo y le daba buen consejo. El profesor, sin decir mucho, le dio un vaso de agua a medio llenar para que lo sostenga en su mano. Luego le preguntó, ¿cuánto pesa el vaso? Y el estudiante le dio varias respuestas, pero el maestro sonrió y le dijo, el peso del vaso no importa, lo que importa es cuánto tiempo lo sostienes. Esta enseñanza sencilla tiene una verdad profunda. Y es que las preocupaciones de la vida no son tan pesadas por lo que son, sino por cuánto tiempo las sostenemos. Las dificultades que pasamos, las cosas difíciles que pasamos, las cosas que hemos dejado en el pasado, no son pesadas por sí mismos, sino que depende de cuánto tiempo las decidamos tenerlas en nosotros. De alguna manera nosotros venimos con carga, tenemos cargas, algunas diferentes cargas en nuestra vida. Preocupaciones, la angustia de papá o mamá que nunca estuvo presente, los recuerdos, las heridas del pasado, las cosas difíciles que nos tocó pasar y dejan marca en nuestro corazón. Esas son esos vasos medio llenos que no pesan por sí mismos, sino que pesan por el tiempo que están en nuestro corazón. Demasiado tiempo. Hay personas que tienen esas cargas en su vida demasiado tiempo, yo diría mucho más del tiempo que sería necesario tenerlos. Pero hay algo que es increíblemente cierto y es que cómo cuesta despejarnos o despojarnos de esas cargas, entregárselas al Señor. Ese dolor, por tal vez casos tan comunes, ese dolor por el abuso de quien menos esperaba, el rechazo de cuando niño, por ser gordito lo metían al arco o lo dejaban jugar porque era el dueño de la pelota. Esos motes o esos apodos que le dijeron que le hicieron creerse de que era lo que le habían dicho. Esas circunstancias difíciles con las que cargamos nosotros y nunca paramos, nunca nos detenimos para respirar, pensar y entregárselas al Señor. ¿Y por qué? Simplemente porque son difíciles de hacerla. Y es increíble que cuanto más pesada la carga, más difícil se hace entregársela al Señor. Porque parece que ese es nuestro método de defensa. El que me hizo eso, lo tengo presente, que por el que me hizo no me lo va a hacer más. Y nos cuesta darle al Señor todo eso, pero cuando venimos a Cristo, es justamente lo que Jesús nos pide que hagamos, que dejemos nuestras cargas a sus pies, que nos hagamos libres. Aquí oramos para romper cadenas y de eso se trata, tenemos que romper cadenas. Y muchas veces esa carga o esa cadena es tan gruesa y tan pesada que hasta nos cuesta decirle al Señor, esto yo te lo quiero entregar porque no lo quiero más en mi vida. Es que ha hecho tanta casa en nuestro corazón, en nuestra mente, esos recuerdos de la infancia, ese maltrato, esa experiencia traumática. A veces genera una carga tan pesada que creo que nadie la quiere llevar, pero a veces se cree que es necesario llevarlo para que no se lo vuelvan a hacer, para que no se vuelva a repetir. Sin embargo, eso es un error. Porque dice la Escritura que cuando venimos a Cristo que somos nueva criatura somos. Y aquí las cosas viejas pasaron. Y muchas veces esa palabra pasaron nos cuesta aplicarla en nuestra vida. Nos cuesta aplicarla como una experiencia en el Espíritu. Decirle, sí, pasaron. ¿En serio pasaron? Sí, creo que sí. ¿Cree? Pues no sé, pastor, creo que no. Y esas cosas son esas cargas que el Señor quiere que se le entreguemos. Quiere que se la dejemos a Él. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y eso significa que ninguna carga del pasado, ninguna sensación o sentimiento de culpa, ningún rechazo, ningún duelo, ningún dolor, ningún recuerdo puede llevarnos al pasado nuevamente. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que dejemos ese tipo de cargas
a los pies de Él. Cuando venimos a Cristo, nuestras cargas cambian de dueño, porque quien es el propietario de ellas tendría que ser el Señor, no nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar todo a los pies del Señor y entregarle hasta eso que más cuesta, hasta eso que nos hace como un mecanismo de defensa para que no vuelvan a repetirse las situaciones. También se lo tenemos que dejar al Señor para que Él obre. No solamente para que Él se lleve cautivo, sino que Él limpie nuestro corazón. Haga de nosotros realmente nueva criatura y que nosotros podamos sentir que somos nueva criatura. Ahí en Mateo capítulo 11, el Señor le estaba enseñando a los suyos acerca del reino de los cielos. Pero también en determinado momento Él enseñó y dejó escrito, o dejó dicho, de que nosotros también necesitamos descanso. No solamente descanso físico, sino el mejor y más valioso descanso, que es el descanso espiritual. El descanso físico, 8 horas de sueño y usted se recupera nuevo. Pero el descanso espiritual, si no se propone a recuperarse, pues entonces no lo va a hacer. Porque hay cargas en nuestra vida que todavía sigue tan pendiente como aquel día que nos pasó ese tema, esa situación. Hay cuestiones en nosotros que todavía lo traemos al presente todos los días. Y usted si ve esa carga, si la sostiene por un día, bueno, tal vez no sea muy grave. Si la sostiene por unos meses, tal vez va a sentir el dolor en su corazón. Pero si la sostiene, esa carga, si la sostiene por años, va a ser de usted una persona resentida y frustrada. Pero Jesús lo que quiere es que seamos libres de toda esa carga. Todos esos recuerdos que cuando tal vez los pensamos o los traemos al presente, duele en nuestro corazón, miramos la herida y todavía duele, no se ha cicatrizado, porque tal vez no hemos dejado que el Señor ponga gasa, propóleo y ungüento para cicatrizar esas heridas. En Cristo Jesús no significa que seamos libres de problemas, pero podemos encontrar la paz para poder sobrellevarlos. Y ahí en Mateo capítulo 11 dice la Escritura, algo bien simple y una palabra que usted ya la conoce. Dice la Escritura 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces tenemos al Señor como tan complejo y tan complicado en sus enseñanzas, y es mucho más simple de lo que podemos imaginar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, o sea, liviana es mi carga. Este versículo no es ni una orden ni una exigencia, sino que es un llamado a los que caminan cansados, heridos, frustrados, defraudados, decepcionados y entristecidos por muchas cosas que puede haber pasado antes de conocer a Cristo. Incluso después de haberlo conocido, cargamos con esas cuestiones. El llamado es bien concreto. No es para aquellos fuertes, el llamado no es para los fuertes. El llamado no es para aquellos que tienen todo bajo control. El llamado no es para aquellos autosuficientes, sino que el llamado es bien claro, cargados y cansados. Y cuando vayamos a Él, cuando vamos a Él, ¿qué es lo que Él nos dará? Descanso. No habrá revelación hiper, mega, archi sobrenatural. No habrán cosas complicadas en las cuales tenemos que tener el discernimiento para entenderlas, sino que cuando vamos allí con todas nuestras cargas, lo único que vamos a encontrar en el Señor es descanso. Y esto es lo que necesita nuestro físico, pero también, principalmente, nuestro espíritu. Descansar de todo aquello que un día cargamos, tal vez sin siquiera, o sin quererlo, o sin siquiera saberlo, pero tal vez en la infancia, en la adolescencia, el rechazo, la ausencia de quien más necesitamos estuvo, y eso va generando algo en nuestro corazón, que eso lo vamos cargando siempre, y eso va haciendo personas de carácter difícil, personas deprimidas, personas que se defraudan, personas desconfiadas. Va haciendo de nosotros personas las cuales no quisiéramos ser. Pero hay un peso extra en nosotros que lo vamos cargando. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que aún está. Y sin embargo en la palabra nos dice que vayamos al Señor porque allí encontraremos el descanso necesario. Jesús sabe las luchas diarias que tenemos. Jesús sabe nuestros errores. Él conoce nuestros errores repetitivos.
Eso que decimos, Señor, perdóname, te lo prometo y quiero que me ayudes, que no lo voy a hacer más, pero al otro día lo vuelve y lo hace. Y lo vuelve a repetir. Y el Señor conoce nuestras luchas y lo que pasamos en silencio y no nos rechaza por eso, sino que todos los días lo que hace, Él abre los brazos para que vayamos a Él. Nadie mejor que Él conoce nuestros defectos, nuestros errores, las cosas inconscientes que hacemos, pero también las cosas conscientes. Siendo Dios, Él no tiene la obligación de abrir su corazón y recibirnos, porque pecamos hoy, pero mañana también, y pasado también vamos a pecar. Somos pecadores eternos. Pero su gracia y su misericordia están a la orden del día para que seamos perdonados, limpiados y aceptados por sobre todas las cosas. De la misma forma son con las cargas. Esas cargas las llevamos tal vez de hace mucho tiempo y ha hecho de nosotros un escudo, que aquel que me pegó una vez no me pega otra vez. O en una situación media parecida, tal vez la situación complicada fue en la familia, pero en el trabajo, en el estudio, en el liceo, en el colegio o en la empresa, me cuido de que no me lo vuelvan a hacer. Pero ¿cuál es la idea de cuidarme de que no vuelva a repetirse, sino manteniendo la misma carga? Porque esa carga me dio la experiencia de que un día me hicieron maldad, pero 2 días no me lo van a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Sino reteniendo una carga que no es nuestra. Por demasiado tiempo, yo diría más tiempo del necesario. Hay muchas personas que conocieron al Señor y conocen al Señor hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía acarrean ese tipo de peso. Ese peso extra que no les deja avanzar, ese peso extra que paraliza, ese peso extra que no permite que fluyan los ministerios, los dones, los talentos, el llamado, la tarea en el servicio. Ese peso extra que lo que tiene es para defensa, mucho más para defensa que para ponerlo delante del Señor. Y con esa carga hay muchas personas que caminan día tras día y cuando menos esperas ya pasaron años. Y lo único que hizo fue perder años de vida. En vez de estar en plenitud, en vez de vivir feliz, pleno en la casa, disfrutar de la familia, lo único que hace es resentimiento, estar a la defensa de todas las cosas, evitando todo tipo de ataque, aunque no son todas las personas que nos quieran atacar. Pero aún aquellas que no nos quieren atacar también estamos a la defensa. ¿Por qué? Porque tenemos esa carga de lo que ocurrió hace muchos años, que como no se la dejamos al Señor, todavía tenemos esa experiencia, ese recuerdo, esa idea de que por haber sido tal o haber hecho tal cosa, me sucedió esto. Sin embargo, el Señor siempre tiene sus brazos abiertos, no solamente para perdonarnos, sino como dice la Escritura, para ir a Él y descansar. Poner todo ese tipo de cosas que marcó nuestro corazón, marcó un antes y un después en nuestra vida, y aún lo seguimos cargando como ese lastre pesado, demasiado pesado. Sin embargo, la Escritura dice que el yugo del Señor es ligero, es liviano. Vengan a mí porque yo les haré descansar. Y su yugo es liviano. Y mire la carga que Él tuvo por nosotros, que lo llevó a la cruz del Calvario. Él podía haberse resentido con la humanidad y hubiera tenido razón. Él pudiera haber dicho, pero ¿qué culpa tengo yo que el mundo pecó y yo tengo que ir a la cruz del Calvario? Sería una carga para Él, sin embargo no lo fue. Lo hizo de corazón y lo hizo por nosotros. Y esa carga la llevó, pero sin embargo muchos creyentes aún toman esa carga nuevamente y la siguen llevando. Algunos dicen sobrellevarla, lo va llevando como puede. Pero sea como sea, es un lastre que no tiene por qué cargarlo, no tiene por qué llevarlo, no es suyo, ese le pertenece al Señor. Cuando venimos a Cristo le decimos, Señor, todo aquello que me lastimó, todo aquello que hirió mi corazón, mis sentimientos, que marcó mi mente, mis recuerdos, todo te lo dejo a ti, Dios. Hay personas que sí de corazón deciden hacerlo, pero hay otras personas que dejan lo que le conviene y lo otro lo que no le conviene, lo que creen que le hacen fuerte, aún siguen cargando con todo eso. No es esa la finalidad del Espíritu Santo en nosotros. Cuando somos ministrados, el Espíritu Santo lo que quiere es que le entreguemos todas las cosas. Tal vez lo que podemos manejar, que debe ser muy poco, y aún aquello que no podemos manejarlo. Eso sería lo principal. Porque si hay algo que es cierto, no podemos cambiar las situaciones, porque lo que he hecho está. Pero sí podemos cambiar la actitud de ver las cosas, de tener otro enfoque de nuestra visión. Y cuando usted se libera de sus cargas, usted está siendo libre del resentimiento. Cuando usted deja esas cargas que tanta herida y por tanto tiempo lo acarrió y lo cargó y lo llevó sobre su espalda, usted está dejando el sentimiento de culpa. Usted está rompiendo con el resentimiento, está rompiendo con la falta de perdón.
Está rompiendo con ese sentimiento de culpa. Usted está rompiendo con los recuerdos. Hay personas que usted puede estar hablando con ella y se acuerdan de algo que pasó en el pasado y su rostro cambia. Su actitud cambia. Y usted dice, ¿qué dije que ofendió tanto? Usted no dijo nada. Dijo lo que tenía que decir y esa persona se acordó de algo que sucedió en el pasado y que todo su semblante fue transformado. ¿Por qué? Porque los malos recuerdos de una infancia frustrada, de una juventud frustrada, de un maltrato, de un abuso, es una carga que se lleva. Es algo que todavía se carga sobre sus hombros. Es algo que todavía lo lleva y tal vez ha tenido al creador de todas las cosas para entregársela y no lo ha hecho. Porque siempre es difícil desprendernos de aquello que nos dolió. Siempre es difícil desprendernos de aquello que nos lastimó. Y usted me pregunta por qué, y yo no tengo idea por qué. Tendría que ser fácil. Porque lo que me lastima no lo quiero. Esos recuerdos de dolor no los quiero. Sin embargo, hay personas que traen al presente día a día esos recuerdos. Y así forjan su carácter, su forma de ser, y así confrontan a las demás personas, y así tratan a la familia, y a sus amigos, y a sus esposas, a sus hijos. De esa forma lo tratan, porque dicen, porque fui criado así. Bueno, pero recuerde que el amor o el maltrato en realidad no es hereditario, a menos que quiera heredarlo. El maltrato no es hereditario. Y mucho más cuando venimos a Cristo Jesús. Su palabra nos enseña no honrar a nuestros padres. Y eso es cierto, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero también nos enseña no hacer entrar en cólera a nuestros hijos. Porque mi padre me hacía esto, yo tengo que hacer esto con mis hijos para que se críen hombres. No, querido, no es así. Es muy diferente que eso. Cuando venimos a Cristo Jesús, la enseñanza es a través de la palabra de Dios. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron la enseñanza o no tuvieron la palabra de Dios como un estilo de vida. Tal vez eran otros tiempos, lo podemos decir en otros tiempos, eran más sacrificados, se hacían muchas más cosas, era mucho más complicado. Sí, estamos de acuerdo. No había tiempo para el cariño de la familia, pero yo no tengo por qué vivir eso con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos. Porque lo que recibí no necesariamente es lo que tengo que dar. A diferencia de la semana pasada. Pero lo que recibí de mi infancia o de mis padres, de mis abuelos, de las costumbres, no tengo por qué dársela a mis hijos. Si estamos en Cristo Jesús, si estamos entendiendo la palabra, yo tengo que hacer que mis hijos sean mucho mejores que yo. Que alcancen muchas más cosas de las cuales yo no pude alcanzar. Que lleguen mucho más lejos de lo que yo podía haber llegado. Pero que también que sean amados de la forma que no me amaron. Que sean queridos de la forma que no me quisieron. Que sean tratados de la forma que yo hubiese querido que me hubieran tratado. Nuestra descendencia no tiene por qué pagar el precio de una carga que traemos de muchos años atrás. Teniendo un Dios tan grande y tan misericordioso que nos da la posibilidad de poner esas cargas a sus pies y empezar a caminar de una forma diferente, hay personas que no lo hacen. Porque como fueron maltratados, todavía maltratan. Como fueron rechazados, todavía rechazan. Como fueron despreciados, despreciar es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque hay una carga, hay un lastre que llevan encima que no les corresponde. Ese lastre, cuando hizo su oración de fe, hubo otro propietario y ese es el Señor. El problema es que no se lo dejó a Él. No se lo entregó al Señor. Esta carga, este recuerdo, este sentimiento de culpa, por mi culpa mis padres se separaron, es el ejemplo que pongo. Por mi culpa el matrimonio no funcionó, las cosas no funcionaron, por mi culpa mis hijos están lejos. Por mi culpa todo el mundo me rechaza, tuvimos problemas, avergoncé a mis padres, todo fue por mi culpa. No, eso, querido, cuando venimos a Cristo Jesús somos libres de toda culpa. Esa es una carga tan pesada que muchas personas la llevan durante toda su vida. Sin embargo, teniendo un Dios tan misericordioso que lo único que dice en este caso es: vengan los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Es decir, yo me hago cargo de su lastre. Yo me hago cargo de esas cargas pesadas. Yo me hago cargo de esos problemas. Lo único que pide el Señor es que vayamos a Él. Y su palabra no es una exigencia. Su palabra es una invitación a ser transformados en nuestra forma de vivir. Esta palabra es decir, vengan a mí, no es una orden, no es una exigencia.
No es una palabra que pone presión, que nos presiona para ir a Él porque Él no. Es una invitación que Jesús nos hace solamente para darnos descanso. No para recriminarnos porque lo que hicimos, eso tal vez hagan los hombres, las personas con nosotros. No para el Señor hacernos volver al pasado y decir, por tu culpa pasó esto y por ti fui a la cruz del Calvario. Yo no creo y no predico un Dios vengativo. Yo creo y predico un Dios misericordioso. A un Dios que nos ama y cuantas veces metamos la pata, Él siempre va a tener su mano derecha tendida para perdonarnos, limpiarnos y ponernos a echar a caminar. Hay cargas en nuestra vida que las tenemos que dejar al Señor. El salmista lo pudo entender cuando estaba en persecución, en dificultad. Él plasmó algo allí que dijo, Señor, yo no puedo con esta carga, solamente yo te la entrego a ti, porque esto no es mío. Él dice en la Escritura que hacía plegaria contra la maldad de sus adversarios. Y en determinado momento escribió allí en el Salmo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En el peor momento de su vida, cuando todo el mundo venía en su contra, tal vez él tenía esa culpa de que por su causa, por su culpa, Saúl estaba donde estaba y había perdido el reino. Por la presión de haberse, o es lo que creía, por la presión de haber sido elegido por el Señor para enfrentar a Goliat. Tal vez él podía pensar y caminar con esa cara, decir, por esto me está pasando la persecución. Porque hice esto, por mi culpa me persiguen, mis adversarios quieren mi maldad, o la maldad sobre mí. Sin embargo, él pudo entender el principio de descansar en el Señor, descansar en Jehová. Cuando dijo, echa sobre Jehová tu carga. Es decir, todo ese lastre, todo ese peso, dejáselo al Señor, ponéselo en las manos del Señor, porque Él sustentará, dice la Escritura. Y todavía completa ese principio diciendo, no dejará el Señor caído para siempre al justo. Y esto yo creo que tendría que ser un principio fundamental para cada uno de nosotros los hijos de Dios. Creer que cuando no podemos hablar con nadie por esa dificultad del pasado, por esas cosas que nos persiguen, por esos recuerdos que no sabemos cómo deshacernos de ellos, por ese sentimiento de culpa, repito, por esas cosas que como me rechazaron o abusaron de mí, me siento sucio delante de todas las personas y no sé expresarlo, entonces me cierro con esa carga. Pues esa carga no es nuestra, queridos. Por eso le dije, lo que no podemos es cambiar las circunstancias, las situaciones, pero sí podemos cambiar la actitud. Aquello que pasó, bueno, hecho está, ya no se puede revertir. Sería lo ideal volver al pasado y volver a empezar de vuelta. Sería lo mejor volver allá y tratar de hacer la cosa bien, o tratar de evitar el rechazo, el abuso, la culpa, y no tener en un futuro esos recuerdos que lastiman. Sería lo ideal, pero no es así. Esas situaciones fueron y no las podemos cambiar. Eso fue hecho, esa persona lo hizo, esa situación pasó, ese dolor está, esa herida producida está ahí. Bueno, ya no lo podemos cambiar. Pero sí lo que podemos cambiar es cómo lo podemos ver, cuál es nuestra actitud, cómo lo vamos a enfrentar. ¿Lo vamos a enfrentar como siempre lo hicimos hasta el día de hoy o hasta el día que conocimos a Cristo? Tratando de pelear con esos, entre comillas, fantasmas del pasado. O diciendo, aunque me persigan, Señor, yo lo pongo a tus pies porque esa carga no es mía, Dios. Porque tomo esta palabra donde me dice que tengo que ir a ti porque estoy cargado. Cargo con ese peso, estoy cansado de hacerlo y sé que en ti, Dios, voy a encontrar el descanso necesario, el socorro oportuno. Allí sí que voy a encontrar esa paz que sobrepasa entendimiento. Y la única forma de romper el resentimiento, usted conoce personas resentidas por el pasado tal vez, personas que que no se llevan ni con Dios ni con nadie en la tierra porque hubieron dificultades, problemas que forjaron ese carácter. Sin embargo, ese carácter no es de esa persona. Ese carácter es en base a las circunstancias o a los momentos que pasó. Y Dios aprovecha hasta las situaciones más dolorosas para trabajar también en nuestro carácter. Para hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. No que la culpa o el recuerdo quiera hacernos creer. No que el dolor, la herida o el maltrato o el rechazo quiera hacernos pensar. Sino ser lo que Dios quiere que seamos. ¿De qué forma? Y acá hay un paso bien sencillo, dos pasos bien sencillos.
No solamente escuchar la enseñanza, cargar ese vaso medio lleno, no por el peso que tenga, sino por demasiado tiempo. Lo que tendría que hacer primero es reconocer qué es aquello que le roba la paz. Nosotros hemos aconsejado personas, es decir, nos han pedido consejo de personas que sienten en su corazón y en su mente que cuando ponen su cabeza en la almohada, los recuerdos no los dejan dormir. Las culpas del pasado, las cosas de lo anterior, lo que vivieron, se les hace imposible dormir. Y uno puede llevar un consejo y hacer hasta cierto punto, pero no tenemos el derecho ni la autoridad para nosotros poner esas cargas de ellos en las manos del Señor. Por eso al principio dije, cada uno tiene que pelear su bendición. Y pelear su bendición también significa tener la decisión de decir, bueno, el pastor no lo puede hacer por mí, la iglesia no lo puede hacer por mí, esta carga era mía, yo no la quiero más, yo soy el que se la tengo que entregar al Señor. Tomar la determinación de decir, yo ya no quiero vivir con esto, porque esto por mucho tiempo me ha hecho perder plenitud, me ha hecho perder visión, me ha hecho estar estancado, no solamente estancado, sino paralizado y no poder avanzar. Pues esto ya no lo quiero más. Tal vez eso fue muy crítico, muy complicado, de quien menos usted esperaba vino la reacción, o la herida, o la acción. Tal vez confió en alguien y fue traicionado, tal vez lo que pensó que fuera para toda la vida, ese casamiento, ese matrimonio, ese noviazgo, se rompió tal vez por un error. Y hay personas que cargan con eso. Hay personas que dicen, si yo no hubiera hecho esto, tal vez estaría con fulano, fulano estaría vivo, seguiríamos. Vaya a saber. No es que si usted no hubiera hecho eso, es que eso se hizo. Y ya nada lo puede cambiar. Lo que tiene la posibilidad en base a la palabra es dejar esa carga a los pies del Señor. Y conocer esa paz que tal vez nunca la conoció. O la tuvo un día y después la perdió. Por causa, no por culpa, por causa de la carga que lleva. Por causa de ese peso extra que no es suyo. Que el dueño está esperando que usted se lo entregue. No porque usted se lo haya quitado, sino porque Él quiere hacerse cargo de esa dificultad. Si hay algo que Dios quiere en nosotros, más allá de que seamos salvos, es que disfrutemos esa paz que sobrepasa entendimiento, que no es la ausencia de conflictos, sino que es la paz que tenemos aún en medio de dificultades. Y vivir con esa paz implica también entregarle al Señor todo aquello que puede robarnos la paz. Ese es el primer paso para una vida plena, para aplicar la enseñanza. El segundo paso es desprenderse, que es lo que cuesta. Porque fue tan grande la herida que me cuesta perdonar. Cuando usted dice, me cuesta perdonar a mi ofensor, usted le está costando desprenderse de su carga. Cuando usted dice, yo no puedo perdonar esto que me hicieron porque afectó mi vida, mis hijos, mi nieto, afectó mi familia, afectó mi presente, me marcó para el resto de mi vida, yo no lo puedo perdonar. Usted sigue cargando ese peso que no es suyo. Si quiere desprenderse, va a tener que perdonar. Pero pastor, fui yo el ofendido. Bueno, la Escritura me dice que soy yo el que tengo que dar el primer paso. Antes de poner la ofrenda, deja tu ofrenda allí y arregla tus cuentas con tu hermano que pecó contra ti. ¿Qué significa esto? El que iba a ofrendar no era el culpable de la situación, sino que el responsable era otro, su ofensor, su enemigo, su adversario. Y el Señor le dijo, quiero que dejes tu ofrenda aquí y vayas y le pidas perdón a tu enemigo, a tu ofensor, a tu adversario. Y después venga y ofrendes. No era por la plata, sino por hacer una acción con un corazón limpio, simple y sencillo. Muchas veces las personas también están así con sus cargas. Como fue una herida tan grande el pasado, como cuando menos esperó que eso le fuera a suceder, usted no puede perdonar a su ofensor. Aquel que capaz que hasta sin quererlo lo lastimó. Y desprendernos de esa carga significa esforzarnos y pedir perdón, perdonar. Desprendernos de la carga significa dejar todo aquello, incluso aquello que nos marcó profundamente en nuestro corazón. Buscamos a papá y papá nunca estuvo presente, buscamos a mamá y mamá nunca estuvo presente. Pues yo no puedo perdonar a mi padre y a mi madre. Soy
como dice la Escritura, y sigo los mandamientos. En realidad. Pero esa carga no es nuestra. Esa carga es de otro propietario. Ese es el Señor. Desprendernos primero. Enfocar qué es lo que nos roba la paz. Segundo, desprendernos de la carga. Y tercero, hacer la acción de entregársela al Señor. ¿Por qué? Porque yo me puedo desprender de esa carga, de ese dolor, de ese recuerdo, y lo puedo dejar ahí. No se lo entrego al Señor, lo tengo ahí. Cuando lo necesite, echo mano. Sin embargo, entregársela al Señor es decir, me la saco, me desprendo de eso que tanto me lastimó. Perdono a quien sea necesario. Le pido al Señor que transforme mi mente para no tener esos recuerdos que lastiman. Me desprendo de eso y se lo entrego al Señor. Dice la Escritura que cuando el Señor nos perdona, Él toma nuestros pecados y lo arroja al fondo del mar. Y pone un letrero, eso no dice la Escritura, pero lo digo yo, prohibido pescar. Y paradójicamente hay gente que todavía tira sus anzuelos ahí. Para pescar los recuerdos, pescar el dolor, pescar esa falta de perdón. Tira sus anzuelos para sacar aquello de lo cual el Señor ya lo hizo libre. El tema es que nosotros, si no decidimos ser libres, si no decidimos entregar ese peso extra al Señor, siempre vamos a carrear con Él. Si no decidimos entregar, pero en serio, esa carga al Señor, siempre vamos a cargar con algo que no es nuestro, que no nos corresponde. Hay personas que dicen, yo tengo que cargar con esto porque fue mi responsabilidad. No tenemos la obligación de cargar con absolutamente nada de aquello que nos lastima y que creemos que fue nuestra responsabilidad. Tengo que hacerme responsable por lo malo que hice. Sí, eso es cierto. Yo no digo que evada sus responsabilidades, pero no tiene por qué cargar con todo. Comparta con el Señor, désela al Señor, descanse. Cargados, cansados, agobiados, defraudados, rechazados, traicionados, descansen en el Señor. Entréguesela a Él. Esto va también para las redes, porque aquí no tenemos ese problema. Pero entrégueselo al Señor. Una de las cosas que más nos cuesta es lo que dice la Escritura, ser oidores. Eso no nos cuesta. No nos cuesta para nada. Pero lo que muchas veces cuesta es ser hacedores de la palabra. Y esta es una palabra donde requiere ser hacedor. A menos que usted quiera seguir resentido con Dios y todo el mundo, enojado con todo el mundo, con ese carácter de loco, porque aquello que le hicieron aún lo trae al presente. Y esa carga la sigue llevando sobre sus hombros. A menos que quiera vivir de esa forma, cosa que no creo. Lo otro es ser hacedor de la palabra, poner por obra la enseñanza, poner por obra el mensaje. Bueno, pude haber sido muy violento, tal vez por mi culpa todo se rompió, tal vez por mi irresponsabilidad, mis padres se despreocuparon de mí, tal vez por mi forma de ser media campechana, bueno, perdí todos los noviazgos, no pude casarme, siempre fui infeliz. Pues no se culpe más, esa es una carga que no la tiene por qué llevar. Bueno, lo que hizo ya está hecho y no lo puede cambiar, pero sí lo puede mirar con otros ojos. Sí puede ir a la palabra y decir, bueno, perfecto, Señor, sé que tuve responsabilidad en aquello, pero ya estoy cansado de cargar con esto. Quiero descansar en ti. Esto ya no lo quiero más para mi vida, Dios. Porque no solo no afecta a los míos, sino que afecta a mi interior. Afecta a mi relación contigo, Dios. Cuando me pongo a orar, tal vez vienen esos recuerdos y ya dejo de orar y ya oro de otra forma. Y ya me levanto sin haber sentido tu presencia. ¿Por qué? Porque tengo mi mente y tal vez mi imaginación puesta allá atrás. Cargando con ese lastre, trayendo al presente todo ese peso. Tal vez hoy sea el día de decir, Señor, bueno, quiero dejártelo a tus pies, pero en serio, entregártelo. Que tú te hagas cargo de eso, Dios. Y cada vez que el peso del mundo venga sobre sus hombros, recuerde, usted no tiene la obligación de cargar con ese lastre. No tiene la obligación de seguir con ese peso. Si tiene a Jesús que le dice en su palabra, y su palabra es eterna, vengan a mí los cargados y cansados, que yo les haré descansar. Eso no es una presión, eso no es una orden ni una exigencia. Es una invitación para hacernos libres. Hoy orábamos aquí para que se rompan cadenas.
Bueno, hay cadenas que tienen que ser rotas. Esas cadenas al pasado, al maltrato, al recuerdo, al mal recuerdo. Esa cadena a la culpa, eso que me tiene prisionero, que no puedo ser pleno, feliz, no puedo dar a mi familia o en mi casa lo que no me dieron a mí porque pasó esto. Bueno, eso déjeselo al Señor. Entrégueselo a Él. Y Él mejor que nadie sabrá lo que hacer. No importa lo que Él haga, es de Él. Él sabrá lo que hacer. Lo único que importa es que de aquí salgamos libres, sin cargas. Sí, pastor, pero ¿qué hago con todo esto? Que todo lo que tenía lo perdí, fui irresponsable, no supe manejarlo y cuando lo hice de mala manera y perdí lo poco que tenía. Bueno, hay cosas que ya no se van a recuperar. Yo estoy seguro que Dios tiene mejores cosas. Pero antes Él tiene que ministrarnos y enseñarnos a ser fieles en lo poco, para que el resto sí venga sobre nosotros. Aquellas personas que muchas veces ponen excusas para entregar sus cargas, es justamente eso. Se excusan para no hacerlo. La primera excusa es, pero ¿cómo me voy a desprender de esto si yo no puedo perdonar? ¿Cómo me voy a desprender de esto si ya no puedo volver al pasado y tratar de enmendarlo? Bueno, no ese es el método. El método es ir a los pies del Señor, sin mucha parafernalia, sin mucha revelación, sin mucha cosa espontánea, grande, y solamente decirle, Señor, esto no es mío, yo te lo entrego, Dios. Esto es lo que ha causado división en mi familia, que mis hijos estén contra mí, que yo contra mis hijos, esto que ha lastimado mi corazón, esto que me ha dado sentimiento de culpa por la separación, por la pérdida, ese duelo que no lo puedo superar, cuesta, es duro, sí, estamos de acuerdo. Pero si nos vamos a los pies del Señor y se lo dejamos a Él, ¿a quién se lo podemos dejar? Al pastor, el pastor ya tiene lo suyo. A la iglesia ya tiene lo suyo. El único que puede darnos descanso de todas nuestras cargas y cansancio con eso que cargamos, con ese peso que traemos de hace muchos años, es Jesús. El mismo que le dijo a los suyos y le escucharon, vengan a mí los que están cargados y trabajados. Y yo pondría, con total respeto, cansados, agobiados, deprimidos, defraudados. Vengan a mí y yo les daré descanso, yo les haré descansar. Todos queremos el descanso del Señor, porque hay cosas que nos hemos cansado de cargar. Estamos agotados de cargar. Estamos hartos de caminar tantos años, caminar y no salir del mismo lugar. No es culpa de Dios, y aquí no hay culpas. No es responsabilidad del Señor. No es responsabilidad de nuestro ofensor. No es responsabilidad de aquel que echó las cargas sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad. Repito y digo por tercera vez, las circunstancias ya no las vamos a cambiar. La actitud sí, lo podemos hacer. Y esto es lo que quiere el Señor. Tal vez aquí no hay nadie. Bueno, mejor por eso, nos honra la administración. Pero si hay, cargados, cansados, eso que no lo podía superar, eso que no lo dejaba crecer, eso que siempre le enseñó que toda la vida va a ser parejo y lo mismo, eso que le dijo que nunca va a salir del pozo, eso tenemos que entregárselo al Señor. No para que el Señor lo devuelva, nos lo devuelva complicado o multiplicado, no para que el Señor nos lo reclame, nos recrimine, sino para que el Señor nos dé descanso. Mire la cosa tan simple que quiere darnos el Señor, descanso. No es revelación y nos quiere llevar a ayuno y oración por 24 horas, 48 horas. No es una búsqueda incansable, insaciable, que tenemos que estar ahí horas de rodillas. No, es descanso. Y cuando refiere descanso es porque la gente está cansada. Y la gente está cansada no por lo físico, porque repito, 8 horas de sueño y recupera sus fuerzas. Pero cansado en el espíritu, de cargar cosas que tal vez no sabían que no son suyas. Cuando hizo su oración de fe, esa carga ya no es suya, es de Él. El problema es que no se la entregamos a Él. Y hoy hace calor, hay sol, es un hermoso día para entregarle esas cargas al Señor. Y decirle, Señor, yo con esto me cansé de seguir. Esta carga es demasiado pesada como para que la siga llevando. Y no porque no la quisiste antes, sino porque no quise dártela antes.
Esto me ha traído el cansancio, Dios, que cuando me acuerdo me duele. Cuando miro la herida todavía sangra. Pues esto, Dios, no lo quiero más. Y conforme a tu palabra, hoy quiero poner por obra esa palabra. Quiero vivir esa palabra. Quiero sentirla en mi ser, en mi interior. Quiero vivir ese mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Que nos ayude. Que toda esa carga, haya sido cual fuese. Él no pone excepciones. Si la carga es familiar no la quiero, si la carga es personal no la quiero, si la carga es ministerial no la quiero. No, todo lo que sea carga, cansancio, todo lo que era cansado. Y tal vez no se imaginaba antes de pasar por esa puerta, pero el Espíritu Santo se lo ha traído a su corazón ahora, durante la enseñanza. Todo eso póngalo en los brazos del Señor. Y un consejo le doy, cuando se vaya, no se lo lleve. Déjelo a los pies de Cristo. Porque si se va de aquí y se lo lleva, entonces este mensaje es en vano. Esta enseñanza no sirve para nada. Amado Dios, queremos bendecir tu nombre, Dios. Queremos exaltar tu gloria. Y esto también va para aquellos que nos siguen a través de las redes, Facebook, Apocalipsis Network. Queremos exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza, Dios. Nuestra vida, Señor, desde que entramos aquí está delante de tu altar, Dios. En tu presencia, Señor. Tú mejor que nadie nos conoces, Dios. Nosotros podemos intentar tapar el sol con un dedo, esconder lo que tenemos en nuestro interior de los demás. Podemos querer tapar ese dolor, esa angustia, Dios mío, ese recuerdo malo de las personas, de la iglesia, de la familia, de los pastores. Pero nunca jamás lo podemos esconder de ti, Dios. Y aunque de nuestros labios salga la palabra estoy bien, no tengo problema, el interior habla de otra manera, Dios. El corazón siempre está clamando por libertad, Dios. El corazón está pidiendo descansar, Dios mío. Tal vez descansar de los recuerdos del pasado, tal vez de las heridas. Tal vez descansar de eso que no sabe por qué le sucedió siendo tan pequeño. Tal vez descansar de que por esa culpa que siente en su corazón hubo pérdida. Tal vez descansar de ese duelo que no lo puede superar. Tal vez descansar de esa herida que no puede sanar. Tal vez descansar de esa falta de perdón contra su ofensor que nunca lo pudo perdonar. Sea lo que fuere, necesitamos descansar. Sea lo que sea, tenemos que ponerlo a los pies del Señor. Aprovechar esta palabra, este mensaje y esta invitación que el Señor nos da a través de su mensaje, de su palabra. Decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Yo creo que más de uno aquí necesitamos el descanso del Señor. Y aquellos que nos sigan en futuras reproducciones en las redes, también toquen en su interior, busquen en su interior, que sin duda van a encontrar algo por lo cual necesitan descansar en su vida. Necesitan como cargados, como habiendo llevado ese peso durante tantos años, como habiendo estado paralizado porque el peso no les dejaba avanzar, no encontraban la plenitud, la felicidad. Tal vez sea tiempo ya de poner todas esas cargas delante del Señor, porque es una invitación que Jesús nos hace a nosotros. Es una invitación, no es una exigencia, no es un pedido, no es una presión. Es una invitación que el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos atender esa invitación? ¿Cuántos de nosotros necesitamos decirle, sí Señor, acepto? Porque necesito el descanso. Porque esta carga que es demasiado pesada y la he cargado demasiado tiempo, ya no la quiero más, Señor. Porque esta carga ha sido tan pesada que me ha impedido dar un paso hacia adelante, Señor. Creyendo que había caminado durante tantos años, no he salido del mismo lugar en esos años. Tal vez esa carga, Señor, Dios mío, que la he llevado por rechazo, por culpa, por responsabilidad. Señor, eso te lo quiero entregar a ti, Dios. Tú como nuevo propietario de mi peso, yo te lo dejo a ti, Dios, y no lo quiero más, Señor. Yo rechazo, renuncio a eso, Señor, porque tú me prometiste que el que venía a ti, nueva criatura es. Y me prometiste que las cosas viejas pasaron. Pero también me dijiste siempre y cuando tome la actitud de entregártelas a ti, Dios. En mi presente y en mi futuro no quiero que haya lugar para esa carga, Señor, para ese peso, Dios.
sino que en mi presente y mi futuro quiero la plenitud, Dios. Quiero la bendición de Dios. Quiero esas promesas sobre mi vida. Quiero esa libertad para seguir avanzando en ti, Dios, para seguir creciendo en el reino, para madurar en lo espiritual, para poder ayudar a otros a enseñarles que las cargas lo único que hace es detenernos y lastimarnos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana que podamos hacer eso, pero de todo nuestro corazón, Dios. No porque uno pase, el otro pasa por obligación. No porque uno pase, el otro no pasa por vergüenza. Sino que tengamos la libertad de venir al altar y decir, Señor, yo no tengo otro lugar para entregar este peso, sino aquí, delante de tu altar, aquí en tu altar, Dios. Aquí a tus pies, Señor, y hacerme liviano y libre de eso, para la gloria de tu nombre. Es un peso que no lo quiero cargar más, Dios. Y no se lo quiero transportar, no se lo quiero trasladar, heredar a mis hijos, a mi heredad. Por eso, Señor, en esta mañana tomo esa decisión de tener una actitud diferente, de sobreponerme a todo aquello, Señor, que era peso en mí y hacerme liviano en tu nombre, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.